RCN Radio para entender lo que pasa. Hablamos hoy de una noticia muy importante, el anuncio de Iván Márquez, Jesús Santrich, alias El Paisa, Romaña, de volver a las armas. Hacen un anuncio con una proclama desde el punto de vista político. ¿Qué significa esto? ¿Qué impacto puede tener en el país? Para entender lo que pasa, el profesor Jorge Restrepo, compañero nuestro en la mesa de análisis de las noticias, pero también director del CERAC. Profesor, el impacto desde el punto de vista político inicialmente. Yo diría que es un impacto muy importante porque resalta lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado en este proceso de paz que terminó con el conflicto con esa guerrilla de las FARC. El impacto político, además, dependerá de la capacidad de liderazgo que tenga no solamente el jefe de Estado y jefe de gobierno, el presidente Iván Duque, sino también de lo que logremos decir todas aquellas personas que tenemos algo que mencionar, analizar en relación con el acuerdo de paz. Un impacto político grande, lo hemos visto, se ha hablado mucho del tema. Desde el punto de vista ya militar, o de la capacidad que tengan estos hombres de generarle daño, de generar violencia en Colombia. ¿Qué tanto, profe? Yo diría que mínimo. En realidad se trata de un anuncio de unos pocos hombres armados, uno de ellos, claro, que fue el jefe de la delegación negociadora, pero que yo me atrevo a decir que no tiene una gran capacidad de ascendencia ni ninguna capacidad de comando y control. En términos de evidencia, no hay capacidad de poder unificar, por ejemplo, los grupos de disidencias, grupos de crimen organizado que tuvieron alguna conexión con la antigua guerrilla de las FARC, y mucho menos creo que no tiene ninguna capacidad de organización rápida de un grupo guerrillero. Podría tener alguna capacidad de meter miedo, de generar terror, pero habrá que ver cuál es la capacidad que puede llegar a construir en términos de acciones militares este grupo de desertores que anunciaron hoy. Bueno, a propósito de las disidencias, hay disidencias desde el comienzo del proceso, hombres que decidieron quedarse en armas o que han ido saliendo a esas armas. ¿Qué información se tiene sobre cuántos son? Y usted dice que no estarían trabajando con ellos, pero ¿cuántos son y qué pueden estar haciendo? ¿Qué tanto impacto están generando en el país? La primera información que proviene del gobierno nacional, dado el comisionado de paz Miguel Ceballos, es que cerca de 2.500 hombres en muchos grupos hacen parte de estos grupos que se llaman disidentes o que algunos llaman disidentes. Habrá que decir de todas maneras que el número de acciones que esos grupos de disidencia han hecho en los últimos 6 meses no pasan de 30. Es un número bastante bajo y en muy pocas ocasiones han entrado en contactos armados con la fuerza pública o han dirigido acciones en contra de la fuerza pública. Yo diría que es una gran capacidad para hacer operaciones de crimen organizado, pero una muy baja capacidad para acciones militares. A propósito justamente del comisionado Miguel Ceballos, ha dicho que a quienes se mantienen en el proceso, que son unos 10.000 hombres, el gobierno los seguirá acompañando, seguirán implementando el proceso de paz, que eso no tiene marcha atrás, pero por supuesto están pidiendo que se levanten los beneficios jurídicos, decisión que tiene que tomar la JEP en el caso de quienes han decidido rearmarse. RCN Radio, para entender lo que pasa.